de profesionales, de trabajadores profesionales de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP Magallanes. Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de saludarte, gracias por acompañarnos a esta hora. Buenas tardes, Mauricio. Un gran abrazo a toda tu sintonía y todos los magallánicos. Gracias por acompañarnos, Guido. Obviamente hay muchísima gente en línea en estos momentos. Me imagino que muchos familiares o los mismos enapinos o en algunos campamentos, sectores, lugares donde se trabaja en la Empresa Nacional del Petróleo en todo el territorio magallánico. En el edificio no sé, porque me parece que a las 12:30 ya se van a almorzar a esta hora, ¿no? Los ejecutivos de ENAP, ahí en las oficinas centrales frente a la plaza. Guido, a ver, quiero partir con la comisión investigadora que sesionó hace algunos días acá en Punta Arenas. ¿Cuáles son las sensaciones que tiene hoy día? Yo estuve conversando con el diputado Carlos Bianchi y yo creo que la ciudadanía en general, los que han seguido el caso y otros que no, que lo vieron hoy día, se fueron dando cuenta de que hay muchas cuestiones. Mira, voy a ocupar una palabra que quizás me meta en las patas de los caballos, pero parecieran poco claras o poco transparentes dentro de la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Tú tienes esa convicción y con qué sensación? Te pregunto si tienes esa convicción, no estoy haciendo una aseveración. Y si, ¿cuáles son tus sensaciones posterior a la comisión que sesionó acá en la ciudad? Mira, la apreciación nuestra como sindicato es que hay un avance respecto a la comisión anterior. La comisión anterior fue el 2018, 18-19, que fue un fiasco. Realmente fue un fiasco, no había ninguna voluntad de investigar y bastaba que declarara la empresa en su minuto y decían, oye, pero no, claro, el presidente de la comisión dice, miren, si esto fue un error administrativo, esto fue un tema de gestión, aquí no hay... O sea, el que tenía que escuchar rápidamente decía, no, si esto está todo bien, miren cómo viene acá toda la ENAP, los directorios, era todo una farsa. Ya. Y terminó como terminó, que aprobaron ese informe en la comisión y en el pleno de la Cámara de Diputados fue rechazado 100-3. A ese nivel fue. Ni siquiera los que lo avalaron dentro de la comisión fueron capaces de avalarlo en el pleno de la Cámara de Diputados. Y a partir de eso salieron varias conclusiones donde el gerente general de la época se comprometió a pasar temas a la Fiscalía para poder seguir avanzando y modificar los procedimientos. Pasaron 4 años y todas estas irregularidades se escondieron debajo de la alfombra. Y obviamente, cuando tú lo haces eso, vuelve a reflotar. No puede, digamos, eso en algún minuto va a salir a la luz. Y nuevamente salieron nuevos casos y se empiezan además, a producir modus de operación similares a los que hubo en 2014-2015. Por ejemplo, te voy a dar un caso que está pasando, no a nivel local, quiero ser bien claro, a nivel local no lo hemos detectado, pero a nivel corporativo, volvieron los ñoquis a ENAP. Los ñoquis, ese es un concepto muy argentino, Guido, ¿no? Es la persona que está supuestamente contratada pero que no va a trabajar, que solamente cobra el sueldo. Bueno, la tradición argentina dice que los 29 se comen ñoqui. Tal cual. Y se pone un billete debajo del plato porque trae la fortuna y la dicha. Y eso se extendió a que gente que no aparece en todo el mes llega el día 29 a cobrar y no aparece más. Entonces se está dando esta figura de los contratos a honorarios, donde la persona no tiene que asistir, esencial, pero sí tiene que emitir un informe de lo que hizo durante el mes y de acuerdo a eso genera su boleta de honorario. Y la persona no cumple jornada, no tiene ninguna obligación de reportar, nada, solamente entrega su informe y cobra. Y cobra bien, cobra bastante bien. Entonces, frente a eso, nosotros obviamente que estamos por la libertad de trabajo, todos tienen derecho a trabajar, pero que se cumplan los procedimientos. Si se necesita una persona que se haga un concurso, que postule y que cumpla todas las obligaciones laborales que tenemos el 99% de los chilenos. Pero estos contratos amañados que en el fondo ni siquiera te diría opacos, son turbios. Yo creo que esto hay que erradicarlo de las empresas del Estado. Y así lo hemos planteado. No, además que tú googleas quiénes son las personas que fueron contratadas y claramente hay vínculos políticos. Claramente. Nosotros lo señalamos, esto también salió en una de las comisiones, una persona que tenía un contrato base
tenía un cargo dirigencial base, pertenece a la CUT, y resulta que tiene tiempo para prestar un honorario a ENAP. Entonces, cuando se emplazó esto, dijo, no, es que si no presenta informe no se le paga. Ah, qué bueno, entonces ¿para qué la contrataste? ¿Para qué la contrataste a esa persona? Quiere decir que no la necesita. Entonces, esto pensábamos que estaba erradicado, pero volvió. Frente a esto, también quiero ser claro que durante la comisión, tanto la presidenta del directorio como el gerente general han manifestado su disposición de revisar todo esto, porque ellos argumentan que vienen recién llegando y que quieren darle un cariz nuevo a la ENAP y requieren tiempo para poder normalizar todo esto y enfrentar el futuro con todas las nuevas bríos. Y frente a eso, claro, uno siempre tiene la esperanza, pero nosotros no estamos disponibles para firmar un cheque en blanco de lo que va a ser la gestión de esta nueva administración. Gloria Maldonado. Y más aún cuando esto es evidente. Gloria Maldonado es la presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, ¿cierto? ¿Es verdad que ella sigue siendo miembro del directorio de Correos de Chile y además presidenta del directorio de ENAP? Sí. ¿Cuánto gana la presidenta del directorio de ENAP? Más o menos, no sé si saben ustedes. Es público. Las dietas de los directores, digamos, hay una dieta base y más hay un adicional por ser presidenta del directorio, después le pagan por comisiones. Pero hablamos que un director, digamos, no estamos hablando de los 2 o 3 millones mensuales. A lo menos, ¿no? Como base, más la asistencia a las reuniones, etcétera, ¿no? Las comisiones y demás. Ahora, esto está en la página de transparencia de ENAP. Sí. Y la presidenta tiene un adicional. Entonces, obviamente, eso, más otro director de otra empresa del Estado, bueno, va sumando. Ahora, eso es definición de quien lo nombra, no de la persona. Que es el gobierno, en este caso, ¿no? El presidente. Claro. Si el gobierno piensa que puede estar en 2, 3 directorios y ser presidenta de ellos, confiará mucho en las capacidades de la persona. Claro, nos imaginamos, partiendo de esa base. Claro. Guido, ya no sé si llamarle visos de corrupción. ¿Tú crees que hay corrupción directamente dentro de la Empresa Nacional del Petróleo? Yo creo que hay temas que son acotados que requieren una explicación. Nosotros lo señalamos dentro de la comisión, la sesión es pública, la pueden revisar, está el video, y hay elementos que claramente nosotros queremos que se aclaren. Por ejemplo, durante el periodo 2018-2019 hubo una contratación de una asesoría en forma directa, una empresa que se llama McKinsey, que inicialmente dijeron que esto era para optimizar servicios y los costos, y que nos iban a ayudar, que era gratis. A poco andar, dijeron que de acuerdo a las iniciativas que se pudieran identificar, se le iba a dar un porcentaje del ahorro potencial que se iba a obtener. Ellos trabajaron prácticamente durante un año, hicieron varias iniciativas, y a la fecha nadie tiene claridad cuál fue el aporte real de eso, y además cuánto se le pagó efectivamente a esta empresa. Y eso quedó a nivel de la máxima gerencia y el directorio. Nosotros hace 8 meses se lo pedimos al gerente interino de la época, que es Julio Araniz, el cual se dijo que eso estaba listo, que era muy bueno. Perfecto, envíenos el informe. Sí, eso. En unos días más se lo enviamos. 8 meses han pasado y no hemos recibido ningún informe. Por eso lo levantamos a nivel de la comisión investigadora, que son los que también tienen la potestad para pedir los detalles de esto. Obviamente, nosotros más allá de solicitarlo, tampoco tienen obligación de enviarnos como sindicatos esa información. Pero sí, a nivel de la comisión investigadora, deberían enviarlo. O sea, por otro lado, entiendo que es una obligación, ¿no? Si hay una comisión investigadora del Parlamento, deberían entregar toda la información que se les solicita, ¿no? Claro, pero ahí entramos en la letra chica porque dicen que hay información reservada, que los contratos de confidencialidad y demás. Pero ahí vemos que hay un tema. Claramente vemos que hay un tema. Lo otro son las inversiones en Argentina, que el mismo Contralor identificó que ellos no tienen la posibilidad de fiscalizar lo que se realiza allá,
O sea, saben que si se da un monto, pero que si efectivamente se gastó o no, que no tienen cómo actualmente debemos poder controlar eso. Por lo tanto, ellos confían en los controles internos que tenga la empresa. La empresa, por otro lado, dice que hay informes que se emitieron en ese minuto y que ellos tienen que confiar en lo que hace la gente que está en Argentina. Y eso, claramente, a lo que tú mencionabas hace un rato atrás, tenemos antecedentes que hay montos de lo que se invirtió en Argentina que fueron a dar a toda esta red asociada a los Kirchner. Claramente hubo desvío de plata en ese sentido y que nadie quiere investigar. Eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado, pero lo más extraño además, porque hay muchos antecedentes que se han puesto durante los últimos años. A propósito del recuerdo que hacías tú de la comisión que se hizo hace algunos años, que quedó en nada, fue un fiasco. Yo me adhiero a tu concepto, a tus palabras, fue un fiasco, ¿no? Porque además se entregaron muchos antecedentes y finalmente quedó en nada eso. Y ahora nuevamente se siguen colocando esos más otros antecedentes sobre la mesa. Parece que sí hubo un avance en esta comisión, por lo que me decía el diputado Bianchi hoy día en la mañana. Y esa es la sensación, parece que tienen todos los que participaron en la comisión investigadora. Por lo menos se están haciendo las cosas, se están haciendo las tareas y se están pidiendo toda la información y esa información está fluyendo. Y a medida que fluye esa información, aparecen nuevas dudas. En el caso de este proyecto que te menciono, cuando fue la comisión del 2018, el gerente general dijo, ¿sabe qué? Yo voy a pedir acá una auditoría. Pidió una auditoría y en función de esa auditoría estableció la denuncia en la Fiscalía Oriente en Santiago. Que eso está desde 2019. Los avances han sido pocos, en 2 años y medio, prácticamente poco avance. Y ahora la presidenta del directorio dijo, ¿sabes qué? Voy a pedir ahora una auditoría completa del proyecto. 4 años después. ¿Eso es un avance? Claro que es un avance, pero eso perfectamente se podría haber hecho 4 años atrás. Claro, absolutamente. Y es más, nosotros también levantamos que hay otro proyecto que fue acá, el nombre es casualidad, que fue en un bloque que adquirieron en Argentina que se llama El Turbio Este. El nombre es casualidad. Y ese bloque fue en asociación con una empresa norteamericana. Supimos después que esa empresa norteamericana se fue y el compromiso de inversión eran $50 millones entre la parte exploratoria y la perforación de pozos. Se lograron hacer las inversiones de sísmica y toda la etapa previa, y cuando hubo que realizar la perforación de los pozos, la empresa, la filial que tenemos en Argentina, optó por no realizar las perforaciones y pagar la multa. Ahora, la multa en estos contratos que son de asociación es equivalente a la actividad que tú tenías comprometida. Por lo tanto, si había que perforar 3 pozos, tienes que pagar el equivalente a 3 pozos. Y se pagó la multa del orden de $20 millones, que son de todos los chilenos, son tuyos, míos, de todos. Sí. Y la gente que está allá definió sabe que lo mejor era pagar la multa y salir del bloque. Cuando en cualquier otra circunstancia uno dice, bueno, hago los pozos y veo cómo me va. Si tengo que gastar la plata, mejor hago el trabajo, ¿cierto? Claro, claro. Eso definiría cualquiera. Pero parece que acá hay iluminados que dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no hacer la pega, pagar y nos salimos. ¿A quién beneficia eso? O sea, a alguien beneficia. Ahora, no sé, serán socios estratégicos de la provincia de Santa Cruz, no sé. Porque en el fondo, claro, distinto de un dinero cash que entra a las arcas de la provincia a una inversión que se va a la gente que ejecuta los trabajos, la empresa de perforación y todo lo demás, digamos, que mueves toda la rueda. Y además que tú puedes tener si te va bien, le das valor a ese bloque y puedes asociarte con otras personas o puedes hacer... Pero llegar, pagar la multa y salir no tiene sentido. Ahora, eso pedimos también las explicaciones. Seguramente habrá alguna explicación a nivel de los iluminados que nos diga que eso está correcto. Ya, pero cuando se hacen estas preguntas en la comisión, porque además se cita a declarar, a presentarse por ciertos ejecutivos de NAM, ¿ellos tienen respuesta ahí en el momento de las conversaciones, de
de las preguntas que se les hacen, algunos de los ejecutivos que llegaron a esa comisión, en las diversas reuniones que se hicieron? No, porque ellos están recién llegando, acá del inicio de la comisión, que fue en abril-mayo a la fecha, se han ido prácticamente 5 o 6 gerentes de primera línea, Sí. y varios estaban involucrados en estas decisiones. Entonces se fue el gerente Julio Araní, que si te acuerdas nosotros dijimos que no era la persona que necesitaba la ENAP. Me acuerdo. El tiempo nos dio la razón, duró 3 meses. Se fue la gerente de comunicaciones, se fue también otros de primera línea. Entonces lo que te va quedando, el de compliance se fue, el que tiene que ver con todas las políticas de cumplimiento de la empresa, también se fue hace un par de semanas. Entonces las autoridades que llegan dicen, ¿sabe qué? Miren, de esto yo no tengo antecedentes, voy a averiguar y les contesto. Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Claro. Pasa el A ver, bajemos a Magallanes. Hay casos complejos acá en la región. Yo conversando hoy día, a propósito de esta conversa que también hablamos de la comisión investigadora que coordinó el diputado Bianchi, por eso tuvimos esa conversación hoy día en la mañana también. Hablaba, por ejemplo, de los contratos de los camiones, ya que hubo un contrato directo con camiones por 16 años, parece que fue, que nunca se hizo una licitación, que siempre fue un contrato directo, cosa que no debiese ser, entendemos nosotros, ¿no? Una empresa como ENAP que debe licitar estos servicios. Por ejemplo, ese es uno de los casos que nos comentaba el diputado. ¿Podemos profundizar en ese caso en particular, Guido? ¿Y hay otros similares o algo parecido? En el caso de los transportistas, estos de larga data, tenían una serie de transportistas que prestaban servicio, que partió con un buen sentido, de apoyar las pymes regionales que tuvieran un par de camiones y pudieran trabajar para ENAP. Eso era abierto. Después se les fueron incorporando más controles, más exigencias, y eso hizo que se fueran concentrando en menos camioneros. Hasta que llegó un punto en que la Azuducam prácticamente tenía el control de ese contrato. Ya. Y llegó un punto, que la empresa dijo, bueno, esto ya no está complicando, también hay gente que está afuera, vamos a licitar. Y los que tenían el contrato se sintieron afectados y plantean que eso es un contrato que ellos tenían, por lo tanto tenían la intención de mantenerlo. Entonces se transformó en una disputa entre asociación de camioneros, y las discusiones públicas que ha visto la comunidad radican en eso. Y finalmente el que se postuló es la asociación de dueños de camiones de la isla de Tierra del Fuego, junto con uno que es de acá de Continente, y ellos se adjudicaron el contrato. Y no a Suducam, Cumpliendo que tuvo el contrato por mucho tiempo, pero contrato directo, sin licitación, ¿no? Exacto. Entonces la disputa finalmente es que Azuducam quería sostener el contrato sin licitación y no postuló, y los otros sí postularon y se ganaron el contrato. A ese nivel está la disputa. Ya, pero la lógica indica, y lo que todos estamos pidiendo por años en este país, la transparencia y todo, es que se licite, ¿no? No le veo nada de malo en la licitación, después de haber hecho tratos directos y todo lo demás. Y si una empresa le complica esto de haber hecho tratos directos, que era muy mal visto por otros camioneros que seguramente tenían deseo de participar y no podían porque había un contrato directo y todo. Entiendo que hubo presión también de algunos transportistas que vinieron a decir, oye, pero liciten, porque tengamos toda la posibilidad igualitaria de participar en el servicio que necesita proveer la Empresa Nacional del Petróleo. Es de toda lógica, entiendo yo, ¿no? Sí, pero parece que hay gente que no le gusta competir. Prefiere hacer los acuerdos directos. Y frente a eso no resiste. Ahora, los detalles cruzados que hay ahí, bueno, eso ya es materia de lo que se va a tratar en la comisión del próximo 12, donde, bueno, si hay algo que no fue adecuado en la licitación, o si efectivamente hay alguien que no cumple lo que dijo, bueno, tendrán que verlo al alero de eso. Pero en el concepto general había que licitarlo, y se licitó y llegó una sola oferta, válida. Ya. El resto ya es fuego cruzado, que es propio ahí de los camioneros que tienen su propia orgánica, y ahí yo más allá no puedo, No, por cierto. no tengo más antecedentes. No, por antecedentes.
por cierto. Y hay algunos otros casos, no sé si similares, porque esto ya se entiende el detalle y la clarificación que nos da Guido. ¿Hay otros casos complejos en Magallanes? Bueno, a nosotros nos sigue preocupando el enlace que hay de las inversiones que se hacen en Argentina en medio de las inversiones en Magallanes. Ya. Aquí sostenidamente distintas autoridades y tanto el directorio como la gerencia general, incluso avalado por los ministros, cada ministro que asume de energía, lo primero que hace es ir a Argentina y comprometer la integración energética y la integración del gas, sin conocer ni siquiera cuál es la operación en Magallanes. Entonces, cuando existe crisis internacional del gas, como también se ha señalado públicamente en estos días, que lo leí también, que lo planteó el diputado Bianchi, donde tenemos un suministro de GNL que llega al país, que hoy día tiene una mayor demanda, por lo tanto hay ciertos embarques que quizás no podrían llegar durante el 2023, pues nos reflota que Chile tiene que ser independiente de sus recursos energéticos. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer estos acuerdos de integración con Argentina que nunca se cumplen? Aparentemente es lo más fácil, que el otro invierta y yo le compro, ¿cierto? Aparece fácil, pero cuando hay crisis, nadie te va a vender. Y ahí es donde tienes que potenciar tus propias energías. Y frente a eso, nosotros vemos sostenidamente que se ha postergado las inversiones en Magallanes, se ha postergado la renovación de equipos de perforación, y estamos trabajando con lo que tenemos, tecnología de los años 60, para proyectos que son del 2022. Entonces, yo lo ejemplificaba en una reunión que tuve con la gerencia hace un par de semanas atrás, que queremos correr Fórmula 1, pero estamos con un Porsche del 70, pintadito, enchulado, pero vas a andar al nivel de los Ferrari de la época. No. Ni siquiera te da para clasificar. Sí, pues. Ese es el tema. Ahora, ¿eso requiere inversión? Obviamente que requiere inversión. ¿Hay formas de financiarlo? Sí. Nosotros presentamos un estudio donde era una renovación tecnológica que involucraba eficiencia energética, mayor seguridad para los trabajadores. Tú sabes que los trabajadores de perforación están a casi a 20 metros de altura en lo que se llaman los enganchadores. Los equipos modernos no tienen eso. Tienen todo automatizado y trabajan solamente a nivel de la mesa, con el mínimo contacto con los fierros, digamos, evitando cualquier riesgo. Son más rápidos, consumen menos energía y son más fáciles de mover. Por lo tanto, esa serie de beneficios paga directamente la renovación de un equipo en un periodo, digamos, mediano de tiempo. Estamos hablando que entre 5 años, digamos, se debería pagar un equipo de esas condiciones. Ahora, lo que te mencioné antes, de esto que se invirtió, entre comillas, y que se pagó como multa en este bloque en Argentina, que son 20 millones de dólares, podría haber permitido renovar los 2 equipos de perforaciones que tenemos en Magallanes, que son del año 60. Pero se prefiere ir allá a jugar a la Petrópolis, perder esa plata y no invertirla acá en Magallanes con una visión de futuro. Y por lo demás hay pozos que son profundos, que son pozos que se proyectan, que son horizontales, que se podrían hacer con estos nuevos equipos. Entonces, todo es una cadena donde se posterga las actividades en Magallanes en beneficio de una supuesta oferta de integración regional con Argentina y demás, que nunca ha funcionado, porque ellos cuando tienen problemas te cortan la llave. Y ya ha pasado antes, o sea, esa experiencia ya la hemos vivido. Entonces, viene un nuevo ministro, hace el mismo planteamiento y vuelve a chocar con la misma piedra, ¿no? Vuelve a chocar con la pared. Entonces, le hemos dicho a todos, al ministro Huepe le dijimos también esta situación. ¿Qué nos dijo él? Déjenme que yo me forme mi propia apreciación. ¿Sabe qué, señor ministro? Nosotros no le vamos a dejar nada, no le vamos a dar ningún tiempo, porque esto ha pasado todas estas veces, y a usted esto le va a reventar en la cara. Si usted no hace lo que tiene que hacer, le va a reventar en la cara, y rápidamente. Bueno, el ministro duró 3 meses. Sí. Y se lo dijimos en nuestra sede sindical acá en Magallanes. 3 meses duró el ministro. Porque vienen como que, no sé, como que si llegaran de la NASA. ¿Sabes qué? Ese es el tema, Mauricio. Y no escuchan a la gente que está acá.
Si uno no es que sea sabio, sino que yo voy a cumplir 31 años en la empresa en 2 semanas más. Yo he visto todas estas situaciones. Y entonces uno les dice de buena fe, mire, ojo con esto. No, yo me tengo que formar mi propia apreciación. No leen los diarios, no miran la historia, no saben nada. ¿Ah? Es como que lo trajeron de Marte y lo pusieron acá. Y para él todo parte de cero. Oye, parece que hay visos de corrupción. Ah, no sé, yo no he visto nada. Vengo llegando. Yo he hablado con toda la gente y la gente, el ministro decía, yo he pedido unos informes, unos correos electrónicos, los correos electrónicos me llegan. Y dice la información ahí que yo pedí. Bueno, pero mire la información, no, pero es que yo supongo que si me la envió eso es lo correcto, esa es la verdad. Entonces en este transitar ya estamos cansados. Siempre está la esperanza, obviamente, que una nueva autoridad venga de buena fe, con las mejores intenciones. Hasta el momento la presidenta del directorio, el gerente general nuevo, lo han manifestado así, no hay por qué dudar de ello. Pero, ¿sabe qué? Aceleren los tiempos y realmente si esto se verifica, todo lo que se ha mencionado, tomen medidas rápidas. Porque están trabajando con la misma gente que generó estas acciones que consideramos irregulares. Te voy a dar un ejemplo que está asociado a Magallanes también. Entre Navidad y Año Nuevo del 2021, para ser específico, el 30 de diciembre, se anunció un contrato de arriendo de largo plazo entre ENAP y GIF de 47 hectáreas en Cabo Negro para la construcción de la planta industrial de hidrógeno verde, lo cual parecía acertado. Prácticamente ahora, 11 meses de esa decisión, nadie sabe cuáles son las condiciones de ese contrato, en qué minuto se va a ejecutar, en qué minuto se van a hacer los pagos. No hay registrado ningún ingreso asociado a ese arriendo. Tampoco hay seguridad que si ese proyecto va a caminar o no, por todo lo que ha pasado ambientalmente. Entonces, es de toda lógica decir, bueno, ¿sabe qué, gerente general? Bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué sabe usted de esto? Y nos dice, ¿pero de qué me está hablando? ¿Del convenio de arriendo? ¿Qué? No, de eso yo no sabía. O sea, el gerente general no sabía que el anterior firmó un contrato con GIF. Sí, pero yo lo encuentro insólito, Guido. Insólito. Ahora, si nosotros no preguntáramos, esto pasa piola. No, pasa piola, nadie sabe, pueden pasar años y nadie habla del tema y nadie tiene respuesta y nadie sabe, ¿no? Y van cambiando los gerentes y cada vez que llega un gerente, como tú decías hace un rato, no, yo vengo llegando, me tengo que hacer una idea, tengo que ver, y pasan los años y se va el gerente y vuelve otro y así estamos, pues una cadena sin fin. ¿Y quiénes son los malos después, los dirigentes sindicales? Porque le están haciendo un mal a la empresa por estar sacando estas cosas a la luz pública. Qué increíble. Yo encuentro insólito. Qué increíble. Nosotros nos la jugamos porque esta empresa crezca, se desarrolle. Nosotros somos parte, ahora nos incorporamos a la Corporación de Desarrollo de Magallanes. Somos parte del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía, donde nuestra dirigente Karin Escárate es presidenta. Estamos en todas las acciones para generar desarrollo y generar futuro. Pero los que tienen que tomar las decisiones tienen que ponerse a tono. Y si aquí hay algo que no funcionó, bueno, que se tomen las medidas del caso y si hay que hacer las denuncias correspondientes, se hacen y avanzamos. Exacto. Pero esconder la basura debajo de la alfombra es impresentable. Eso sí que no lo... Porque además nosotros tenemos una responsabilidad histórica que si vemos algo tenemos que denunciarlo. Por cierto. Porque si no, estamos faltando a nuestra propia ética como sindicato y como profesionales. Nosotros no podemos hacer vista gorda de algo. Y si las autoridades de la empresa y los ministerios no toman carta en el asunto, bueno, hay que hacerlo público. Exactamente. ¿Sabes qué? Nos dicen, ¿por qué ustedes no denuncian esto ante las instancias de cumplimiento? Bueno, porque la instancia de cumplimiento dice, ¿sabes qué? Pero tú tienes los antecedentes realmente, quién fue, el nombre, Ruth, dónde se efectuó ese pago. O sea, ¿sabes qué? Porque si no es inadmisible, porque si tú no tienes las pruebas, ¿te das cuenta? O sea, hay que llevar todo, como que si entraran a robar tu casa y tú sabes el root, el nombre de la persona, la patente del auto donde se llevan las cosas. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Tu denuncia no tiene fundamento.
Qué increíble. O sea, llevarle la pega lista, por Inadmisible. decirlo de alguna manera, ¿no? Llevarle la pega lista. Claro. Lo último, me tengo que ir al corte y quiero aprovechar esta conversa contigo que seguramente se va a repetir en las próximas semanas acá o en el matinal. Si se llegase a dar la posibilidad, porque ayer hubo gente que no entendió que por algunas cosas que salieron respecto de que si se acaba el gas o hay escasez de gas en el resto de Chile, no en Magallanes, porque en Magallanes no hay escasez de gas, más somos productores de gas, pero si se llegase a acabar o tener problemas para poder comprar gas, que además se compra más caro, a otros países, y no existiera esa posibilidad, ¿por qué? Porque Rusia corta la cañería y hay países de Europa que van a tener que comprar gas en otros países que seguramente son proveedores de Chile, podría haber menos oferta, mayor demanda y podría ser que no existiera la cantidad de gas. ¿Se puede suministrar ese gas o parte, un porcentaje de ese gas desde acá de Magallanes, con las inversiones, con todo lo que haya que hacer, si es que se puede, ¿no? Y si tenemos la capacidad de poder hacerlo durante el 2023, 2024, si es que se diera este escenario a nivel mundial? Técnicamente hay dos posibilidades, una de corto plazo y una de mediano plazo. A corto plazo es utilizar los ductos que tenemos, que viene gas de Argentina. Nosotros podríamos entregar gas hacia Argentina, acá en la zona de la provincia de Santa Cruz, y ese gas podría entrar por el gas Andes, digamos, el gasoducto de los Andes, eso se llama comercialmente un swap. O sea, tú entregas gas en un punto, digamos, y retiras en otro, Perfecto. utilizando la red integrada, digamos. Okay. Pero para eso tiene que haber acuerdo entre los países. Sí. O sea, yo entrego 2 millones de metros cúbicos acá en la frontera con Santa Cruz Y saco allá... y llegan 2 millones. arriba por... Eso, la complicación es que hay que tener capacidad en los ductos, se tienen que dar los acuerdos bilaterales, podría funcionar. También hay un punto de entrega que es frente a Concepción. Ya. También. Eso, técnica y comercialmente factible, pero requiere la integración de los países en todos los protocolos correspondientes. Ok, Eso a corto plazo. ya. Con voluntad se puede. Y a mediano o largo plazo es construir en Magallanes una planta de licuefacción del gas natural, o sea, transformar el gas natural en GNL, Ya. que para eso hay plantas que son fijas y plantas que son flotantes, o sea, podrías tener un barco en Cabo Negro y recibir el gas y lo licúa y lo lleva, digamos, a un terminal de GNL, que el que está habilitado es en Quintero. Ok. Eso también se podría Y hacer, eso pero necesitas inversión y una decisión. Necesitas inversiones. Claro. Una decisión. Eso es un barco flotante que de proceso que se llama. Y la otra es construir una planta como tal, pero ya son montos de inversión bastante Mucho mayor, grandes. sí. Y asociado a eso tienes que hacer la planta y además tienes que tener una campaña exploratoria agresiva en los próximos años. Ya. Entonces, todo se puede, pero requiere la voluntad. Pero lo más asequible es este intercambio de gases por los ductos. Ahora, esto es una realidad y quiero señalar que también en el tema de los análisis que manejamos nosotros de lo que es la crisis del petróleo, el petróleo no va a bajar en los próximos años. Y si hay una reactivación económica mundial, el petróleo va a subir, de todas maneras. Porque las inversiones en el último año a nivel mundial se han congelado y ya los países no están perforando, por lo tanto, cuando haya una mayor demanda, el precio va a subir. Así que estas alzas llegaron para quedarse. Y ojo, que yo lo dije hace meses atrás, también hay un proyecto del Ejecutivo que quiere incrementar el impuesto al diésel vehicular. Y eso por motivo de la agenda ambiental. Exactamente. La Agenda 2030. Ahora, que tiene que ver con eso. Eso no lo han priorizado, pero ese proyecto está. Lo pueden buscar y involucra de igualar los impuestos específicos de la gasolina y los del diésel, que sean equivalentes. Por lo tanto, se va a revertir la tendencia y el que tiene un vehículo diésel va a pagar más por el combustible que usarlo con gasolina. Ya, hay gente Ahora, que ya está por lo escribiendo tanto, el esta- aviso es que los que están pensando en renovar y cambiarse al diésel no lo hagan. que mantengan porque nomás el está latente. combustible, la benzina. Claro. Que mantenga la benzina. Siempre muy interesante la conversa con Guido Kusanovich, presidente del Sindicato de Profesionales de NAP Magallanes. Guido, muchas gracias por acompañarnos y vamos a estar en contacto, por cierto, en las próximas semanas y después de la reunión de la comisión también, que es el próximo 12. Muchas gracias. Siempre atento a tu invitación y muchas gracias y saludar a todas las personas trabajadores de NAP
de terreno que sé que nos escuchan, así que un gran abrazo para cada uno de ellos. Chao, Guido. Buena jornada. Muchas gracias. Que estén muy bien. Guido Kusanovic conversando hasta ahora en el BDR. Qué interesante y qué increíble. Yo diría que hasta hay cuestiones impresentables, más que impresentables, insólitas, insólitas. Pausa. ¿Usted sabe lo que es el IPOM,